O también como las cardiopatía coronarias. Yo sé que ya han revisado ustedes ampliamente la parte clínica, de diagnóstico. Por ahí también les han mencionado algunas cuestiones terapéuticas, pero es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo que queremos el día de hoy es que ustedes puedan elaborar o tengan los conceptos para que puedan desarrollar un plan, digamos, individualizado en cada paciente, de personas viviendo con diabetes. Lo que se va a ver el día de hoy son algunos conceptos de fisiopatología, lo que es el diagnóstico y ya lo que es el manejo farmacológico y los objetivos, ¿no? Que, como les he mencionado, en cada clase que se brinde se va a dar, ¿no? Primero, saber frente a qué estoy, saber reconocer a la enfermedad. Luego, saber las indicaciones del manejo farmacológico, saber cómo sé que lo que yo doy está funcionando y saber hasta cuándo lo voy a dar, en qué momento lo voy a modificar. Y por supuesto también reconocer a aquellos pacientes de que a pesar de que puedan tener cierta indicación terapéutica, la misma indicación puede producir daño. Fisiopatología, en resumen, porque esto ustedes ya lo han visto de forma muy amplia, de diabetes tipo 1 ocurre lo que es una destrucción de las células beta, ¿no? Mediada por anticuerpos, sean anticuerpos anticélulas beta, antiinsulina, antiislotes, eso ya lo conocen. Pero diabetes mellitus tipo 2, históricamente quizás, incluso ustedes recuerden, que la base fisiopatológica es la resistencia a la insulina. Pero actualmente, ¿qué es lo que se reconoce? Que hay una disfunción de las células beta en un escenario de resistencia a la insulina. ¿Cuánto disfuncionan esas células beta? Se dice que al diagnóstico de diabetes mellitus 2, por lo menos el 70% de las células beta del paciente ya no funcionan. O sea, al diagnóstico, el 70% de las células beta ya no funcionan. Y esa disfunción de la célula beta también es inducida por la hiperglicemia. O sea, la hiperglicemia produce toxicidad en la misma célula beta, o sea, es un círculo vicioso, finalmente. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, finalmente, muchos de ellos van a tener una disfunción completa de las células beta. ¿Y qué van a requerir? Insulina. Insulina. Por eso que el término insulino dependiente no es aplicado. Este cuadro, miren de qué año es, 2005, ¿no? 2005, ahí digamos estaba en boga, todos hablaban de lo que es la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa. Pero ya habían los conceptos por ahí de falla de la célula beta, de falla de la célula beta. O sea, tampoco es tan novedoso ese concepto, ya se estaba hablando de hace 20 años, fíjate, sobre ese tema. Y no solamente es el tema de la resistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta, sino que con el tiempo se han descubierto otros agentes fisiopatológicos que contribuyen a la hiperglicemia. Actualmente se habla de los 12 deleterios, o sea, hay 12 eventos o 12 agentes fisiopatológicos que me llevan a hiperglicemia. Desde un cerebro hambriento, un cerebro que no regula lo que es el apetito, nunca tiene saciedad, un tubo digestivo que también participa con una disminución del efecto incretina, ¿no? O un rápido vaciamiento gástrico también. Hay un tema inflamatorio, hay un tema inmune, hay disfunción o alteración de la función de las células beta. El riñón también participa. Se ha visto que el riñón, por ejemplo, tiene una absorción incrementada de glucosa. Entonces también es un objetivo terapéutico, ¿no? Obviamente páncreas, etc., ¿no? Y el tema de resistencia a la insulina. Y si se dan cuenta, para cada evento fisiopatológico hay fármacos, hay grupos de fármacos que se sugieren que puedan tener cierto efecto. Y evidentemente dos términos o dos nombres sacan a la vista, ¿no? Lo que son los análogos o agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, que participan en casi la mayoría de los eventos fisiopatológicos. Entonces, hablar de fisiopatología de diabetes mellitus 2 no es tan simple, no es solamente decir resistencia a la insulina, es más, lo predominante es disfunción de la célula beta. Mi misión, finalmente, es hacer que la célula beta sobreviva, o no se muera rápido, ¿no? Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, el caso de Miguel, que dice. Miguel, de 46 años, acude a evaluación ocupacional, ¿no? Tiene sobrepeso evidente, menciona presentar polidipsia, polifagia, poliuria, y refiere a hacer deporte los fines de semana y con eso ya cree que cumplió su gasto calórico. O sea, al examen, presión alta actualmente, 95 kilos de peso y tiene 14 inhibicans, o tiene resistencia a la
insulina, ¿no? Glucosa basal 220, glicosilada en 8, colesterol también está elevado. La primera pregunta es un paciente que recién empieza la evaluación. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Tiene diabetes o no? Sí. ¿Por qué tiene diabetes? Porque tiene síntomas y una glucosa más de 200 es suficiente. O sea, ya podemos decirle que tiene diabetes. Entonces tenemos que revisar, repasar, recordar los criterios diagnósticos. Glicosilada mayor a 6.5, glucosa en ayunas mayor o igual a 126, 2 horas post carga mayor o igual a 200 o al azar con síntomas mayor o igual a 200. Ese criterio, el último criterio, es el único que no se repite, como el caso de Miguel, no se repite. Síntomas, esta glicemia, diabetes. Los otros requieren repetición. La repetición no es necesario que sea el día siguiente o una semana. Puede ser el mismo día con la misma muestra de sangre. Es decir, cuando un paciente va al consultorio y lo mandas al laboratorio, en sangre, ahí mismo le sacan glucosa basal y le sacan hemoglobina glicosilada. Si dos valores distintos de esa misma muestra de sangre están en rango de diabetes, en rango parecido a diabetes, todavía es el diagnóstico de diabetes. No es necesario que sean al día siguiente. Pueden ser dos pruebas distintas de una misma muestra de sangre. Ya saben que la hemoglobina glicosilada me expresa un promedio de glucosa de los últimos 90 días, ¿no? Que es el tiempo de vida media del eritrocito. Acá ven la relación de valor de glicosilada con valor de glicemia, o sea, una glicosilada de 7, en promedio es 154. En promedio. O sea, la glucosa del paciente ha ido de 185 a 123, en promedio. Universalmente, esto se usa para diagnóstico y también para control, ya lo saben, ¿no? Pero para diagnóstico acá, por lo menos en nuestro medio, hay cierta resistencia a su uso. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada debe ser realizada con un método de laboratorio estandarizado, internacionalmente. Un ejemplo que les pongo de un método de laboratorio estándar internacional es el INR. El INR para ver anticoagulación con tipo de protrombina. El método de medición es igual acá, en China, en Malasia, en España, en todas partes del mundo. Con glicosilada no es tanto así. Hay mucha variación en su medición. Por eso, mientras no se estandarice, por lo menos acá, en los laboratorios, tomarlo como referencia para diagnóstico hay que tener cuidado. Pero sí podemos agarrarlo para control. Y por años, décadas, ha sido el estándar de control. El objetivo, depende de lo que leas, es menos de 7 o menos de 6.5, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Es un valor fijo, es un valor vertical, es un valor no dinámico, que me dice un número, pero no me habla del rango del paciente de su diseño. Quizás tengas un paciente, por ejemplo, con picos de glucosa de 250, pero hace también caídas de 50 de glucosa, hace hipoglicemia profunda. 250, 50. El promedio, probablemente mi hemoglobina glicosilada salga en rango normal, salga en 150, 7. Tú dices que está bien, pero ese paciente cuando come se dispara a 250 y en ocasiones baja hasta ese 50. ¿Ese paciente estaría bien controlado? No, ¿no es cierto? Pero si tú ves la hemoglobina glicosilada, sí lo está. Por eso que se han buscado algunos otros estándares para poder ver control. Vamos a ver eso. La idea que este número todavía es válido, las guías lo mencionan, pero la crítica es que es un número fijo, que no me habla de la variación de la glicemia del paciente durante el día. Entonces, una alternativa válida de tratamiento aún sigue siendo la metformina. La metformina es una biguanida, es el único sobreviviente de las biguanidas. Es un fármaco bueno, bonito, barato, antiguo, y como es antiguo, muy conocido, entonces tiene un buen perfil de seguridad. O sea, produce pocos RAMs o RAMs manejables. Cuando vean este número acá, es el porcentaje de glicosilada que me baja luego de 90 días de uso. 1.5 a 2. Su mecanismo de acción principal, disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, disminuye la gluconeogénesis. También aumenta la captación periférica, o sea, mejora la resistencia a la insulina, y también se ha visto acción a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de glucosa intestinal. Pero principalmente ese de acá, el primero. Sus RAMs ciertamente son frecuentes pero leves. ¿Qué es lo que produce? Dispepsia, ¿no? Malestar abdominal, diarrea a veces, que se maneja manejando la dosis. Menor dosis, se va subiendo después y puede ir bien en ese paciente.
Pero ¿qué se ha visto en los últimos años? Que también me puede afectar la absorción de vitamina B12. Por eso me puede producir anemia-megaloblastia. Por eso se sugiere dosaje de B12 anualmente a pacientes usuarios crónicos de metformina. Al año de dos años. No voy a hacer que haga ese problema. El RAM más peligroso, descrito en menos de 1%, pero raro, yo nunca lo he visto, es acidosis láctica. Y la acidosis láctica obviamente va a ser potenciada por estados que me condicionen o que me puedan producir anaerobiosis. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria, por ejemplo, estados de shock, sepsis. Por eso que en pacientes hospitalizados, la recomendación general es suspender metformina. ¿Por qué? Porque un hospitalizado en medicina interna, ¿qué es lo que suele tener? Falla hepática, falla cardíaca, acidosis, infección, ¿no? Estos son los pacientes que ven en sala, ¿no es cierto? Entonces, metformina no va. Tampoco cuando va, cuando tiene una creatinina más de 1.5, una depuración menos de 30, ya no se sugiere el uso de metformina. O menos de 60, cuidado. Menos de 30 de depuración, no. Más de 1.5 de creatina, ya no. Ahora, cuando tú busques un fármaco, no solamente vas a buscar que me mejore glucosa, tú vas a buscar un efecto a largo plazo, ¿ya? Un punto duro, o sea, que me baje mortalidad, me baje hospitalizaciones, me baje infartos, me baje amputaciones, me baje falla renal. Metformina en eso no es tan bueno, o sea, es fármaco seguro, baja la glucosa, pero finalmente no ha tenido un impacto en el tiempo muy positivo en el paciente, que haga que se muera menos por infarto, no. Pero es un fármaco con un buen perfil de seguridad, por eso todavía se sigue usando. Quizá en pacientes sin ciertos factores de riesgo que vamos a ver. También es un fármaco que me pueda acompañar a otros medicamentos que sí pueden estar indicados. Por eso que se los presento, digamos, inicialmente. Entonces, mecanismo de acción principal, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la producción hepática de glucosa, también mejora su captación periférica, o sea, mejora resistencia a la insulina, ¿no? Mejora la sensibilidad a esto. Opción segura, barata, ¿no? La dosis usual, estándar, objetivo, es 850 2 veces al día, ¿no? Van a ver ustedes presentaciones de 500 miligramos. Justamente en pacientes que tienen intolerancia digestiva, se empieza con dosis bajas y se puede ir subiendo más adelante. En ocasiones, si quiero estirar más el tema, doy 850 3 veces al día, o sea, 2550 miligramos, pero 3 veces al día metformina como monoterapia, no. Antes de dar un fármaco, acuérdense, a dosis altas, máximas, prefieran darlo a dosis bajas y medias, más un segundo fármaco. Es mejor dar 2 fármacos a dosis medias o bajas que uno solo al tope, porque uno solo al tope me puede generar más RAMs, ese es el problema. Ya saben que es un buen medicamento, pero hay que hacer una evaluación general. Entonces seguimos con Miguel, recibe metformina 2 veces al día, cumple medicación y dieta, o sea, tomó conciencia, ¿no? Voy a tomar metformina, voy a hacer dieta y ejercicios, pero presenta episodios de angina típica, ¿no? Dolor anginoso, se está infartando, aquí le sale que sí. Le hacen exámenes y el ecocardio muestra hipoquinesia anteroceptal. ¿Qué quiere decir? Ha tenido un infarto probablemente, ¿no? Ha tenido un infarto que dejó su SSQ. Su glucosa basal está en 160, menor que la anterior, ¿no? Y su glicosilada también es un poco menor. Colesterol en 250. Entonces, el contexto ya es un paciente que ya se medica, pero ha tenido una complicación. Y la complicación es un infarto, una enfermedad cardiovascular. La primera pregunta será, pues, ¿ese paciente que pudo su control y lo ves con estos nuevos valores, ¿está bien controlado? No. Tienen que aprender, luego que saben el diagnóstico, ahora tienen que ver los criterios de control. Y es que, si no está controlado, ¿vamos a seguir con la misma medicación? No, vamos a cambiar, agregar algo. Ya, si tú sigues con lo mismo, sigues con la misma medicación, a pesar que el paciente no ha cumplido el objetivo terapéutico, eso se llama inercia terapéutica. Inercia terapéutica es la no intensificación de la medicación a pesar de no haber cumplido los objetivos. Y eso es recontra frecuente. El paciente de 180 de presión sigue con su captopril, ¿no? ¿Y sabes cuál es la primera causa? Desconocimiento. El médico no sabe, no estudió terapéutico, o sea, no sabe el médico. Otra causa es miedo. Miedo a usar insulina a veces, ¿no? El primer nivel de insulina, ¿no? Hipoglicemia, o sea,
Ahí es el problema, ¿no? Y miedo es por la desinformación. Uno tiene miedo de lo que no conoce, ¿no? Entonces, ver los objetivos de tratamiento, ¿no? Yo quiero que el paciente tenga glicosilada menos de 7 en 3 meses. Tengo que llegar a 7. Si en 3 meses no es menos de 7, hago algo. Cambio la medicación, le agrego otro fármaco, subo la dosis, pero hago algo. No hacer algo es innecesario. La glucosa basal de 80 a 130. Ojo, no menos de 100, ¿eh? Doy un poquito más de rango. ¿Por qué? Para evitar el tema de la hipoglicemia. Y la postprandial, 2 horas después del alimento, menos de 180. Esos son mis objetivos terapéuticos. Ya les hablé que la hemoglobina glicosilada es el estándar, digamos, para evaluar control metabólico de la enfermedad, ¿no? Pero ¿cuál era el problema de la glicosilada? Es un número frío, ¿no? Es un número frío que puede ser 7, y 7 corresponde a un promedio de 150 y tantos, que más o menos ese es el rango de la glucosa en el paciente. Pero este 154 quiere decir que el paciente, no sé, puede hacer hipoglicemias de 50 y hipoglicemias de 250, ¿no? No está bien controlado, pero con ese promedio me marca 7. Y esa fue la crítica por años a la hemoglobina glicosilada. Por eso que salió lo que es el monitoreo continuo de glucosa, que seguro algunos ya se conocen. Hay diversos monitores que me ayudan con ese monitoreo continuo de glucosa gracias a unos sensores. Estos sensores te los colocas en el brazo, en la parte posterior, tienen un pequeño filamento que me mide la glucosa intersticial, que es equivalente a la glucosa capilar o sanguínea. Y ese sensor tú te lo pasas con un aparato o con tu celular y te arroja el valor de glucosa que tienes. Ese sensor te dura 2 semanas más o menos. Hay distintos dispositivos, el más conocido es el Freestyle seguro. De tal manera que en una app, en un aplicativo, luego te bajas tus valores de glucosa y me dan estas curvas. Y ya puedo ver el tiempo que ha estado en el rango. Mi rango objetivo en monitoreo continuo es el 70 a 180. Yo quiero que la mayor cantidad del tiempo esté acá. De lo posible que no esté arriba. Y muy peligroso si está abajo. La hipoglicemia, acuérdate, se asocia con mayor mortalidad. A ver si hipoglicemia hace estar adrenérgica. Taquicardia, presión elevada, infarto, ¿no? Es el problema. Entonces, y mira, puede, digamos, arrojarte por 2 semanas, por varios días, y te evalúa en tiempo real casi, ¿no? Cómo el paciente se está controlando, y dando un valor frío solamente como la glucosa. Entonces, hay nuevos valores, digamos, para control, ¿no? Yo quiero que mi paciente esté en esta barra verde, entre 70 y 180, por lo menos más del 70% del tiempo de monitoreo. Yo monitorizo al paciente por 2 semanas. Yo le pido, se va a pasar el sensor mañana, tarde y noche. Y el 70% de esas 2 semanas tiene que estar en este rango, 70, 180. Por debajo del rango, tiene que estar menos del 4%, por encima del rango, menos de ese 25%. O sea, son los nuevos estándares para el control. Aún las guías recomiendan lo que es la hemoglobina glicosilada. Se recomienda monitoreo continuo de glucosa en pacientes con niveles tipo 1, por ejemplo, o en los tipo 2 de difícil control. Y estos dispositivos ya se venden acá, o sea, ya están disponibles. Luego, hay que regresar al caso de Miguel. Hemos visto que no está bien controlado. ¿Y qué episodio tuvo el paciente? Un infarto de miocardio. Entonces, para decidir el cambio de medicación, qué le voy a agregar, ¿no? ¿Qué vamos a añadir? Hay que valorar su riesgo cardiorrenal. Porque dependiendo de sus comorbilidades cardiorrenales, voy a elegir la medicación ideal para él. Si es un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, infarto de miocardio, angina inestable, TCV, ateromatosis, carotidia, de elección van a ser los análogos de GLP-1 y también los inhibidores de GLP-2, pero en este orden. Si es un paciente con falla cardíaca crónica o falla renal crónica, con esta definición de elección van a ser los inhibidores de GLP-2, sobre todo para falla cardíaca y falla renal, y para falla renal los análogos de GLP-1, aunque los ISGLT2 también están entrando en lo que es falla renal crónica. Estos nuevos fármacos, no tan nuevos, ¿no? Los ISGLT2 fueron estudiados primero en diabetes, pero ¿qué se vio?
ya lo saben ustedes, se vio que disminuía la mortalidad y hospitalizaciones de pacientes con falla cardíaca. Entonces los cardiólogos se emocionaron y comenzaron a usarlos y les funcionó en falla cardíaca no diabética. Los nefrólogos también se emocionaron y comenzaron a usarlo en pacientes renales, ¿ya? Con microalbuminuria de cualquier causa, y también funcionó. O sea, es el primer fármaco que los nefrólogos dejan para revertir el daño renal. No había otro antes. ¿Ya? Hablemos un poco de los análogos del GLP-1. Análogo significa una molécula parecida al GLP-1. GLP-1, ¿qué es? Es una incretina. Es una hormona que produce el intestino normalmente. Los análogos de GLP-1 son la liraglutida, semaglutida, dulaglutida. Esto es lo que baja de glicosilada y su mecanismo de acción es aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa, entre otras cosas. También, por ejemplo, disminuye el vaciamiento gástrico, hace que me sienta más lleno, me da saciedad y me disminuye el apetito. Por eso que liraglutida, Saxenda, se usa para bajar de peso, por ese efecto. ¿Ya? Pero principalmente, mira, aumenta secreción de insulina dependiente de glucosa. O sea, solamente va a secretar insulina cuando mi glucosa se eleve. Cuando yo coma, mi glucosa se eleva, ahí recién secreta insulina, si no, no. Y eso me ayuda porque me anula el riesgo de hipoglicemia. Solamente va a actuar cuando mi glucosa se eleve. Bueno, tiene beneficios, que es lo que yo busco. No solo que baje glucosa, sino que a largo plazo el paciente se beneficie. Tiene algunos RAMs que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, me puede dar estreñimiento, me demora el peristaltismo.